Qué gusto me da verlos, familia. Hay tantas personas que necesitamos agradecer y continuamos agradeciendo por todo el trabajo que han hecho para remodelar y expandir el auditorio. ¿Dónde está Carlos, el esposo de Mariana? Que Mariana seguro casi ni lo vio esta semana porque creo que vivió aquí, ¿verdad? Construyendo cosas. David Corona, José Antelo, tanta gente que ha continuado ayudando y terminando esto. Así que todavía quedan algunas sillas, así que es hora de invitar gente, ¿sí? A que vengan a escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno. Bueno, estoy esperando que me traigan mi Biblia, así que mientras tanto, ¿qué les cuento? No, es bueno verlos a todos. Es bueno verlos a todos. Sé que muchos han andado fuera de viaje y de vacaciones, pero el día de hoy, familia, vamos a empezar una serie de 3 semanas acerca de la fe, ¿sí? Y cómo aplicar la fe en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Yo sé que muchos hemos escuchado enseñanzas acerca de la fe, pero en especial quiero decirte que la fe tiene que ver con el mensaje que hemos predicado, ¿verdad? Y que hemos estado hablando últimamente, ¿verdad? Acerca del hablar en lenguas, ¿sí? Y el orar en lenguas, ¿sí? El orar en el Espíritu, la Biblia nos dice que edifica nuestra fe, ¿sí? Edifica el hombre interior y dijimos que hace nuestra fe como una fe nuclear, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les expliqué acerca del plutonio? El plutonio puede ser enriquecido a un 3% y sirve para prender las luces, ¿verdad? Pero cuando se enriquece al 96%, mire, qué bonito. No, ahorita me lo traen, está bien. Pero cuando lo enriquecen al 96%, ¿qué es lo que pasa? Tienes una bomba nuclear, ¿sí? Entonces la Biblia nos dice que a todos nos ha sido dado la medida de fe, ¿sí? Y la medida de fe es la misma a todos. Nos fue dado la fe de Jesús. La semana pasada mi esposa, no sé cuántos escucharon su mensaje, si no lo escuchaste, necesitas escuchar ese mensaje, porque mi esposa, una de las cosas que habló fue, mató la vaca sagrada acerca de sufrir con Jesús, ¿sí? Que pensamos a veces que sufrir con Jesús significa ser pobre y estar enfermo, ¿sí? Y sufrir físicamente. Pero no es lo que significa. Significa tener el corazón de Dios y ser un amigo de Dios que lleva la misma carga que carga su corazón, ¿sí? Eso es ser un amigo de Dios. Mira, ahí estaba y no lo vi yo. Gracias, Vero. Obispo. Gracias. Y el ser amigo de Dios, ¿sí? Es a lo que queremos llegar a ser. Ok. Entonces, si no escuchaste el mensaje de la pastora, de mi esposa, la semana pasada, te animo a que vayas Facebook, YouTube, lo que quieras, y que lo escuches de nuevo, que lo escuches ahí, ¿ok? Ahí está en español traducido, y que te preguntes a ti, ¿qué me considero yo? ¿Sí? Muchas personas se consideran nada más siervos de Dios. ¿Está mal? No está mal. ¿Hay verdad en eso? Sí hay verdad en eso, ¿sí? Pero antes que siervos somos hijos, hijas, ¿sí? Hijos e hijas que sirven a su Padre, quien es el Rey de Reyes, que nos llama a nosotros realeza, real sacerdocio. Somos realeza y somos sacerdotes, ¿sí? Somos realeza, es nuestra posición como hijos e hijas del Rey de Reyes. Y somos sacerdotes. Y me encanta la parte de sacerdotes, porque la parte de sacerdotes es el sacerdote es el que presenta al pueblo delante de Dios. Y eso describe exactamente el ministerio de la reconciliación que nos ha sido dado a nosotros, ¿sí? Que es nuestro ministerio como real sacerdocio, como un sacerdote. Es mi trabajo reconciliar a las personas a Jesús, ¿sí? A su Padre, al que dio su vida por ellos. ¿Estás conmigo? Entonces es importantísimo que sepamos eso, ¿sí? Y que cuando sí servimos a Dios, pero somos sus hijos, y como hijos, yo estoy seguro que ustedes o algunos de ustedes experimentan ya esto tal vez, cuando tus hijos crecen, quieres ser amigos de ellos, ¿no?
quieres ser amigos de tus hijos. Yo quiero que cuando mis hijos crezcan, mis hijas crezcan, que yo sea de sus mejores amigos. Y es lo mismo con el Señor. Si tú estudias la palabra, ves que Dios, algunos son llamados amigos de Dios en la Biblia, ¿sí? Como Abraham, como Enoc, ¿sí? Amigos de Dios. Y había algunas personas que decían, no, como amigos de Dios, no, eso es como blasfemia. Somos siervos de Dios, tal vez hijos, pero amigos es un padre, ¿sí? Y cuando tus hijos crecen, no hay cosa más hermosa que tener una amistad con ellos. Porque si los criaste en el camino del Señor y los criaste para ser buenos adultos, van a ser buenos amigos también, ¿sí? Y como familia, sí son tus hijos, claro que son tus hijos, pero también amigos, ¿sí? Y Dios quiere ser amigo nuestro. Y como un buen amigo, llevas las cargas de tu amigo. Como decía Mariana, como familia nos dolemos con los que están doliéndose, ¿sí? Lloramos con los que están llorando y nos gozamos y celebramos con los que están celebrando. Pero es lo mismo con el Señor. Cuando tú aprendes a sufrir con Él, quiere decir que aprendes a llevar sus cargas, ¿sí? Y la carga que Él tiene por las personas que aún no le conocen y no han sido reconciliadas con Él. Entonces, siendo amigo del Señor, Él me confía secretos, ¿sí? Y llevo la misma carga que tiene Él en su corazón, que es la carga por las almas. ¿Están conmigo? Tal vez no. Ok. Entonces queremos crecer y madurar espiritualmente para ser amigos de Dios, ¿sí? Abraham fue amigo de Dios. Tú lees algunas de las conversaciones que Abraham tuvo con Dios y dices, ¡ay! Si yo estuviera ahí me hacía a un lado, porque qué tal que le cae un rayo ahorita a este cuate, que ¿cómo le puede hablar a Dios así? Está negociando con Dios. ¿Por qué? Porque es amigo de Dios. Enoc, la Biblia dice muy poco acerca de Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios y desapareció. Era amigo de Dios. Iban caminando un día, riéndose, platicando, quién sabe qué, acerca de qué, como amigos, ¿sí? Y Dios dijo, ¿sabes qué? Tu casa está más cerca, mi casa está más cerca que la tuya, vente. Y se lo llevó. Enoc no conoció la muerte. Dios se lo llevó. Yo quiero ser amigo de Dios, ¿sí? Y para ser amigo de Dios necesito madurar y crecer y salir de mi egocentrismo, ¿sí? Y decir, Dios, ¿qué es importante para ti? Porque eso va a ser importante para mí. Amén. Y una de las cosas que la palabra dice es que para agradar a Dios necesitamos fe. Porque el que cree que existe necesita fe, ¿verdad? Porque Dios no lo podemos ver. Entonces la fe es necesaria para agradar a Dios. La fe le agrada a Dios. Es por medio de la fe que somos hechos justos, la justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Y es esa fe en la que hemos sido llamados a caminar. Entonces, hoy y las próximas 2 semanas vamos a estar hablando acerca de la fe, de la importancia de la fe. Vamos a derribar algunas vacas sagradas y a restablecer algunos conceptos y entender la fe que nos ha sido dada. Amén. Bueno. Ok. El hablar en lenguas enriquece nuestra fe, así como el plutonio. Ok. Haz de cuenta que a todos nos fue dado la misma medida de fe. Ok. Esto lo puedes ver en Romanos 12:3, ¿ok? Dice que nos fue dado la medida de fe. Entonces, a veces las personas dicen cosas como yo no tengo tanta fe, o él tiene más fe que yo, o a él Dios le dio más fe, o ¿sí me entiendes? Y hablamos en la fe así como medidas. No está mal, lo que son expresiones que usamos, mas sin embargo tenemos que entender que no es la idea correcta, no es el concepto correcto, ¿sí? Que un hijo de Dios tenga más fe que otro, ¿sí? A todos nos fue dado la misma medida de fe. Haz de cuenta que para una bomba nuclear necesitas plutonio del tamaño de una bola de béisbol, ¿sí? O sea, no es mucho. Entonces haz de cuenta que a todos los hijos de Dios, a todos los que le creyeron y le han recibido en su corazón, les fue dado la medida de fe, ¿sí? La misma medida de fe. No se trata del tamaño y tampoco es algo que te lo puedes ganar, porque de lo único que podemos presumir es de su gracia, que a todos nos ha dado y nos ha extendido de igual manera.
Entonces haz de cuenta que Dios te dio la caminadora, ¿sí? Y te dio las dos piernas. No como la mía, pero bien funcionando las dos, ¿sí? La mía está mejorando cada día, pero... Y ahí está la caminadora y aquí están tus piernas. Y necesitas ponerte en forma. ¿Qué necesitas hacer? Subirte a la caminadora y ejercitar tus piernas, ¿verdad? Ya te fue dada la caminadora, ya te fueron dadas las piernas. Ahora, ¿tú qué tienes que hacer? Subirte a la caminadora. ¿Sí? A todos se les dio la misma caminadora y a todos se les dio las mismas piernas. Así es la medida de fe. Pero esa medida de fe, como el plutonio, tú puedes enriquecerla, ¿sí? Para que haga más que solo prender las luces, sino que sea algo explosivo y nuclear. ¿Está conmigo? Y esto nos hace no poder presumir de que yo tengo más fe, a mi Dios me dio más fe, y tú no tienes tanta fe, o aquel Dios le dio más fe. No, no, no. De acuerdo a cómo ejercitamos nuestra fe, ¿sí? Es enriquecida, ¿sí? Y puede hacer más que prender las luces. ¿Estás conmigo? Eso quiere decir que no hay excusa para ninguno de nosotros, porque a todos nos fue dado la medida de fe, ¿sí? ¿Cómo viene la fe? Primero la fe viene por el oír. Romanos 10:17 dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, número uno, necesitamos oír el mensaje para poder ponerle fe al mensaje. Si tú nunca has escuchado que no es la voluntad de Dios que vivas enfermo y en dolor, no sabes que puedes ponerle fe a esa promesa y no puedes recibirla. Entonces lo primero que necesitas es escuchar la palabra y la promesa de Dios. Por eso es tan importante que leamos nuestra Biblia, para conocer las promesas de Dios. Y cuando escuchas, ¿qué? O sea, que Dios no quiere que haga un voto de pobreza. ¿Eso no es ser santo? O sea, que Dios no quiere que sea pobre toda mi vida. O sea, que Dios quiere que, ¿cómo dice aquí? Que abunde para toda buena obra. ¿Sabes qué significa abundar para toda buena obra? Significa que tienes tanto que cada buena obra puedes dar. Orfanatorio, con fondo de construcción, ¿sí? Mi amigo, mi vecino necesita algo, mi familiar, alguien necesita, ¿sí? Tengo tanto que puedo abundar para toda buena obra. Y esa es la voluntad de Dios para todos sus hijos. Entonces, cuando escuchas el evangelio, que son las buenas nuevas, las buenas noticias, no malas, puedes entonces añadirle fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y cuando tienes fe en la promesa de Dios, ahora lo que puedes hacer es enriquecer esa fe. Y de eso vamos a hablar más este día, amén. Porque yo sé que muchos en el cuerpo de Cristo se han cansado, ¿sí? Se han desilusionado, tal vez se han desesperanzado, porque tuvieron fe por un tiempo o una temporada y no vieron lo que querían ver o lo que necesitaban ver y se desilusionaron. Y dijeron, no es para todos. Imagínense, yo tuve la misma oportunidad el 24 de abril cuando tuve este accidente. Porque el 24 de abril cuando tuve este accidente es cuando recibí mi sanidad también. ¿Sí? Mas sin embargo, yo que he visto milagros impresionantes delante de mis ojos, ¿sí? Donde he visto paralíticos levantarse de silla de ruedas y dejarla ahí, y hemos visto en esta iglesia pies planos instantáneamente recibir arcos y todo tipo de milagros creativos que hemos visto. Yo no vi mi milagro inmediatamente, ¿sí? Sino que es algo que he estado viendo progresivamente. Y ahí es donde muchas personas se desilusionan, ¿sí? O pierden la fe. Pero lo que siempre enseñamos aquí es que ¿qué? Necesitamos, en vez de bajar, en vez de diluir la palabra de Dios a nuestra experiencia actual, necesitamos mantenernos firmes en la palabra de Dios hasta que nuestra experiencia se conforme a la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios
no cambia, es verdad. Y si yo no la estoy experimentando, no es porque no sea verdad. Entonces no voy a bajar mi teología, mi creencia al nivel de mi experiencia, sino que voy a mantenerme firme hasta que mi experiencia suba al nivel de la palabra de Dios. Y es ahí donde heredamos las promesas a través de la paciencia, ¿sí? Y de la fe. Amén. Entonces mi sanidad ha venido progresivamente, ¿sí? Pero aún así hay promesas para mí, ¿sí? En Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y aunque Dios no tuvo nada que ver con el accidente que yo tuve, Él es un Dios bueno, es un Dios justo. Dije, Dios, aquí tienes la oportunidad ahora de hacer algo maravilloso para tu gloria, ¿sí? Y han pasado tantas cosas tan maravillosas en estos últimos 3 meses y medio, ¿sí? Nunca hubiera yo pensado que mientras yo estoy en esta condición, haríamos una remodelación y una expansión, ¿sí? Cuando nos mudamos aquí hace más de 6 años, ya un poquito más de 6 años, yo vivía aquí, de sol a sol, ¿sí? Entonces decía, ¿cómo? Bueno, Dios lo va a hacer. Y gracias a Dios, a nuestra familia, ¿sí? A toda la gente, yo, mientras estaba aquí, todo esto estaba sucediendo. Porque nada puede detener los planes de Dios, ¿sí? Nada. Entonces, mi sanidad ha venido poco a poco, ¿verdad? Pero yo recibí mi sanidad ese mismo día. Yo di gracias a Dios. Yo recibí mi sanidad. Yo me vi sano, corriendo en la playa, haciendo salto de longitud. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y algunos quieren venir conmigo a la playa a ver eso. Yo les aviso. Pero a lo que me refiero es que sin importar cómo o cuándo suceda, a veces algunas personas han perdido su fe o se han desanimado porque no lo han visto en el tiempo que pensaban o la manera que pensaban, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas cosas que afectan esto, ¿sí? La fe es nuestra manera de vivir y quiero sugerirte que muchas veces no usamos fe para vivir. Vivimos de acuerdo a nuestra capacidad. Y muchas de nuestras capacidades son muy buenas y vivimos muy bien. Pero yo quiero preguntarte ahorita, al principio de esto, ¿sí? ¿Para qué estás usando fe ahorita? ¿Para qué en tu vida estás usando y ejercitando tu fe en estos días, en esta temporada de tu vida? ¿Qué en tu vida requiere fe? Porque el momento que no requieras fe para nada en tu vida, ya no estás colaborando con Dios. Dios ya no está haciendo nada por ti. Porque si tú lo puedes hacer, pues Dios no es necesario. Y a veces algunos han dejado de creerle a Dios por cosas grandes o imposibles para protegerse de no ser decepcionados. Mas, sin embargo, la palabra nos dice que nos mantengamos firmes en la fe, en paciencia, y que a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Amén. Entonces, ¿para qué estás usando fe ahorita? La fe no es solo para la sanidad, la salud, ¿sí? O para las finanzas y los recursos. La fe es para nuestras relaciones, ¿sí? Para restauración en nuestra vida, para protección, para cualquier cosa que necesitemos, ¿sí? Dios quiere hacer las cosas en nuestra vida sobrenaturales, ¿sí? Quiere decir más allá de nuestra habilidad natural. Dice en su palabra que Él quiere darnos y puede darnos más de lo que jamás imaginamos o pedimos. Y algunos tienen una buena vida, pero es solamente tu propio esfuerzo. Entonces, ¿cómo se vería si a eso natural tuviera el sobre de Dios, lo sobrenatural, ¿sí? Porque la fe ve lo imposible y ve lo invisible y hace lo imposible. Entonces, ¿qué cosa en tu vida es demasiado grande para ti que sabes que estás creyendo para que Dios lo haga? Porque si no tenemos nada en esa lista, entonces no estamos
colaborando con Dios. Y quiero decirte que el llamado para tu vida definitivamente necesita la cooperación y el poder de Dios. Así que tal vez estés sobreviviendo y estés cómodo, pero para el llamado que Dios te ha dado y las cosas que Él te ha llamado a hacer, definitivamente necesitas fe para lo imposible. Y si tú lees, vamos a leer un poquito de eso, en Hebreos capítulo 11, está el cuadro de la fama de fe, ¿sí? Todas las personas en la Biblia que por fe hicieron esto, hicieron aquello. Cosas imposibles, ¿sí? Cosas imposibles como Noé. Por fe construyó un arca. Un arca gigante en medio del desierto donde nadie sabía lo que ni siquiera era un barco. Y le tomó años. Por fe obedeció a Dios. Entonces la fe nos va a llevar a obedecer a Dios en cosas que para el hombre parecen locura. ¿Están ahí? Okay. Dice, la fe demuestra, Hebreos 11:1, dice, demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Sí? ¿Sabes lo que es evidencia? Evidencia es algo palpable que uno puede ver, que uno puede tocar, que indica la existencia de algo o de algo que sucedió. Es evidencia. Y la fe es una substancia que es evidencia de algo que no podemos ver, pero de algo que Dios nos prometió. Dice, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. ¿Cuál es tu reputación? Si Dios pusiera tu nombre aquí, donde dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. No andaba muerto, andaba de parranda. Por la fe, Carlos y María. Por la fe, Francisco y Maribel. Por la fe, ¿qué iría junto a tu nombre? Quiero sugerirte que Dios tiene grandes hazañas imposibles que a veces no puedes ni imaginarte para que tú hagas. Cosas que parecen imposibles y difíciles para que tú logres. Pero solo no puedes. Necesitas ser por fe y necesitas ser con Él. Y es ahí donde vas a encontrar el propósito de tu vida y la satisfacción más grande cuando vas de hazaña en hazaña con el Señor. Amén. Entonces, para sanidad, para finanzas, recursos, restauración de relaciones, para protección, para todas las promesas de Dios, necesitamos caminar en fe. Hemos sido llamados a una vida de fe. ¿Sí? Para las situaciones que no podemos controlar, ¿cómo caminamos en esas situaciones? Por fe. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra ancla, nuestra roca? Cuando no sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor. La palabra de Dios es nuestra fe. Su palabra, ¿sí? Para muchos el año pasado fue Salmo 91. Es mi protección. Él es mi protección. No temeré ni a la peste destructiva ni a nada. ¿Sí? Es su palabra. Pero es solamente por fe. Tú sabes cómo Dios creó todo, ¿verdad? Es en el principio, en Génesis capítulo 1, que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Estaba como aquí, como flotando. Así me lo imagino, ¿no? Y ahí estaba Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el que habló y dijo, sea la luz, sea esto, sea aquello. ¿Ah? El Espíritu estaba ahí, sobre la faz de la tierra, ¿sí? Y la palabra que habló era el Hijo. Jesús es la palabra de Dios. El Verbo encarnado, Jesús. Ahí estaba la Trinidad en la creación, ¿sí?
en acuerdo. Y el Padre habla la palabra y el Espíritu Santo, ¡pum!, a través de su poder, hace que crea cosas, ¿verdad? El poder creativo de Dios. ¿Sabes tú que cuando el ángel se le apareció a María, en Lucas capítulo 1, vamos a ir rápidamente ahí. Tengo Marcos, Lucas capítulo 1. Dice el versículo 20. Bueno, aquí vino el 28, dice que Gabriel se le apareció y dijo, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? No, no es cierto. Dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Verso 30, le dice el ángel, no tengas miedo, María. Le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Y aquí viene la palabra, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Escucha, esta es la promesa. Porque la manera en la que Dios creó el universo, ¿sí?, usa los mismos principios aquí mismo, y son los mismos principios que nosotros necesitamos aprender y aplicar para recibir y ver las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Okay? Y dice, y darás a luz un hijo y le pondrás su nombre Jesús. Ahí está la palabra y ahí está la promesa. ¿Sí? Igual como cuando Dios dijo en el principio, sea la luz, ¿okay?, ahí estuvo la palabra. ¿Sí? Y después dice, versículo 34, María dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, soy virgen. Y el ángel le contestó y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Te acuerdas en el principio cómo estaba? El Espíritu estaba sobre la faz de la tierra. ¿Okay? Y dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí está, la palabra y el Espíritu. ¿Y sabes cómo la recibió? Ella, ¿qué dijo después? Y dijo, así sea conmigo como has dicho tú. Recibió la palabra. Y el Espíritu, cuando recibimos la palabra, recibimos la promesa, el Espíritu es el que trae ese poder. Esa palabra ahí, te cubrirá con su sombra. Ahí dice, es la palabra dunamis, que es la palabra poder creativo. ¿Sí? Entonces, cuando recibimos la palabra, porque la fe viene por el oír, recibimos la promesa, ¿sí? El Espíritu de Dios es el que trae el poder creativo, dunamis, ¿sí?, el poder creativo para traer esas promesas y manifestar esas cosas en tu vida, en tu sanidad, en favor tuyo, en tu situación. ¿Estás conmigo? ¿Estás aprendiendo algo hoy? Ok. Hebreos 10:38 dice que el justo por la fe vivirá. Somos nosotros. Nosotros somos los justos. ¿Por qué somos justos? Por fe. Abraham le fue contado por justicia porque le creyó a Dios, porque le tuvo fe a Dios. Porque Dios le dijo, vas a tener un hijo, y aunque ya estaba más viejo que los árboles, ¿sí?, le creyó a Dios. Y como le creyó a Dios, Dios se lo contó por justicia. Dijo, eres justo. Cuando tú y yo le creemos a Dios, ¿sí?, somos hechos justos. Cuando ponemos nuestra fe en Él, somos hechos justos. No por nuestras obras, ni por habernos ganado que soy muy bueno y soy justo, ¿sí?, sino por fe, por poner nuestra fe en Él. La fe es necesaria para agradar a Dios, Hebreos 11:6. ¿Sí? Estoy diciendo muchas escrituras que puedes escribir y luego ir a estudiar y leer esta semana. ¿Okay? Y en Lucas 1:37 dice una cosa tremenda. ¿Sí? Dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. ¿Sí? En unas versiones dice, porque para Dios nada, con Dios nada es imposible. Nada es imposible. ¿Cómo sabes si Dios está en tu situación? Si es imposible. Estoy pensando en cuántas situaciones imposibles he estado. ¿Sí? ¿Cuántas situaciones imposibles has estado tú?
cuando hablamos en lenguas, enriquecemos nuestra fe. Quiero darte una imagen. Haz de cuenta que... vamos primero a Mateo 17:20. Mateo 17:20. Porque hay algo aquí que tiene que ver con la medida de fe. ¿Sí? Mateo 17:20 dice... Ustedes, le preguntan los discípulos de Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Y dice el 20, ustedes no tienen la fe suficiente. Yo diría, Y después dice, les dijo Jesús, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se moverá. ¿Se moverá? Se moverá. Algunos entienden ese chiste. Y dice, nada sería imposible. Esto me confunde un poco, porque dice, ustedes no tienen la fe suficiente. En otras versiones dice, porque tienen fe muy chiquita. Pero inmediatamente dice, pero si tienen fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, pueden decirle a este monte, muévete y se moverá. Entonces yo pensaba y decía, ¿a poco tienen fe? ¿A poco la fe de ellos es más chica que una semilla de mostaza? No creo que eso es a lo que se está refiriendo el Señor. No se está refiriendo a que la fe de ellos está más chica que un grano de mostaza. No está diciendo que no es el tamaño de fe. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra que a todos nos fue dado la medida de fe. Nos fue dada esa fe. Es la fe de Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Entonces lo busqué. Y cuando vi la traducción original, no dice que tienen poca fe, ni dice que no tienen suficiente fe, sino la palabra que dice ahí para eso de pequeña fe o poca fe es la palabra incredulidad. Entonces lo que está diciendo ahí es, a causa de su incredulidad es que no pudieron hacer esto, porque si tuvieran fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, es suficiente. Lo que a mí siempre me ha dicho que no se trata del tamaño de la fe, porque a todos nos fue dada la misma medida, sino que se trata de la pureza de la fe o el enriquecimiento de esa fe. Ay. Entonces le está diciendo a los discípulos, a causa de su incredulidad. De hecho hay un hombre que vino a Jesús y le dijo, y Jesús le pidió sanidad para su hijo, y Jesús le dijo, ¿crees? Y le dijo, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, ¿cómo, cuate? O sea, o crees o no crees. ¿No? Pero ¿a poco no te has sentido tú algunas veces así? Sabes que es la palabra de Dios, sabes que es verdad y la crees, pero dices, ayuda a mi incredulidad. O sea, todavía tengo algunas dudas. Y dije, ¿qué es eso, Señor? ¿Y sabes lo que es? Son las experiencias del pasado, las desilusiones del pasado, las mentiras del diablo, ¿sí? Que te dice no es para ti, es solo para algunos. Acuérdate lo que le pasó a esa persona, acuérdate cuando no te funcionó a ti, acuérdate cuando hiciste el ridículo, acuérdate de esto, ¿sí? Esas cosas que están hablándonos constantemente, que el diablo nos está acusando constantemente, ¿sí? Es lo que nos causa tantas veces decir, sí creo, pero no creo. ¿Sí? Y yo sé que suena muy extraño, pero creo que nos podemos identificar con eso. Y Jesús sabía de lo que este hombre estaba hablando. Entonces cuando dice aquí, de hecho hay una versión que te voy a leer, me gusta aquí, que dice, no solo a causa de su incredulidad, dice, a causa de que no toman a Dios en serio. A causa de que no toman a Dios en serio. A veces tomamos a Dios como tomamos al mundo. Cuando te habla alguien y te dice, hey, ¿qué crees? Por este precio puedes esto y aquello. Y hoy dices, demasiado bueno para ser verdad, pero... Y están a punto de estafarte, ¿verdad? Sí, es demasiado bueno para ser verdad, porque no es verdad. Pero Dios no es así.
Porque esa es la definición del evangelio, es que son las buenas noticias. Las noticias que son demasiado buenas para ser verdad y son verdad. De hecho, si no es demasiado bueno para ser verdad, no es Dios. Espero que no te haya confundido con todo eso. Como un trabalenguas. Entonces aquí dice, ¿por qué no tomas a Dios en serio? Dijo, la simple verdad es que si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y se movería. Y no habría nada en tu vida que no pudieras conquistar. ¿Qué hay en tu vida que no puedes conquistar? Porque para eso hay una promesa de Dios y para eso se necesita fe. Y es la voluntad de Dios que se mueva. A causa de su incredulidad. Entonces quiero sugerirte que nuestra fe, como lo que hemos estado escribiendo, esta contradicción que decimos sí creo, pero ayúdame, porque como que a veces no creo, que nos atacan con estas ideas y este pasado y experiencias y desilusiones, ¿sí? Es como esto, es como que tu fe es un tanque grandote que está lleno de no agua, sino como gel, un gel. Y la incredulidad son estas burbujas grandotas de aire que están por ahí. ¿Sí? Te fue dada una medida de fe, pero las mentiras del diablo, la religión, las situaciones en el pasado cuando algo no sucedió como esperabas o cuando esperabas, crearon estas burbujas de incredulidad en tu fe. ¿Sí? Cuando tú oras en lenguas, estás causando que esas burbujas suban y suban hasta que desaparezcan. Estás enriqueciendo la medida de fe que te fue dada, a que ya no tenga burbujas de incredulidad. Como describían esta pareja del primer servicio, ¿sí? Decían, es que cuando oramos en lenguas es como que viene una valentía y como que ya no hay dudas. Y simplemente vamos y oramos y lo hacemos. ¿Por qué? Porque cuando tú oras en lenguas estás enriqueciendo tu fe, estás ejercitando esa fe, estás haciendo que salgan esas burbujas de incredulidad, ¿sí? Y cuando vienen las situaciones, escúchame algo, la fe, la medida de fe que te fue dada, sirve para todo, no para una sola cosa. Hay gente que dice, es que yo tengo más fe para la sanidad, pero no tengo tanta fe para las finanzas. ¿Por qué? Si nos fue dada la misma medida de fe. Es porque tengo algunas burbujas de incredulidad, ¿sí? Acerca de las finanzas. Y cuando tú oras en lenguas y empiezas a enriquecer tu fe, enriquece tu fe, punto. No hay fe para una cosa y fe para otra cosa. Hay incredulidad para ciertas cosas, pero es la misma fe que está funcionando. Y cuando tú oras en lenguas, tu fe entera está siendo purificada, está siendo enriquecida y esas burbujas de incredulidad están saliendo y están siendo despachadas de manera que tu fe va a crecer en el área donde sea que sientes que te falta o donde sientas que tienes debilidad. Ay, pero eso de orar en lenguas, se oye tan extraño. Necesitas fe para orar en lenguas. Necesitas fe para orar en lenguas porque no sabes lo que estás orando y necesitas simplemente creer que lo que dice la palabra es verdad, ¿sí? Que cuando tú estás orando, el Espíritu Santo está orando la perfecta voluntad del Padre y está enriqueciéndote por dentro, enriqueciendo tu fe y está edificando tu hombre interior en manera, ¿sí? Que vas a salir de esa hora o 2 horas de orar en lenguas como una persona que puede conquistar el mundo. ¿Por qué? Porque es lo que Él dijo, pero necesitas fe para orar en lenguas. Porque ¿quién va a orar en lenguas sin creer que algo está pasando? ¿Sería una tontería o un acto religioso? ¿Sí me entiendes? Todos los grandes avances que yo he visto en mi sanidad han venido después de tiempos extendidos de orar en lenguas. ¿Sí?
hace 2 semanas, no, esta semana tuve una gran semana. La semana anterior fue una semana del infierno. Fue horrible. ¿Por qué se ríen? ¿Qué mala onda son? Fue horrible. Fue horrible. Sentí dolor como nunca había sentido. La terapia física, el doctor me doblaba la pierna y yo lloraba. Yo nunca he llorado de dolor. Ni siquiera cuando sucedió el accidente sentí dolor que me hizo llorar. No lloré. Estaba haciendo bromas yo. Pero esa semana fue horrible. Y cuando estás pasando por el valle de sombra de muerte, las distracciones son tan grandes que hasta te olvidas de orar en lenguas. Y como a media semana, miércoles, el Espíritu Santo me recuerda, si quieres podemos orar en lenguas un rato. Acuérdate que la última vez que oraste en lenguas, recibiste una fuerza tremenda en tu cuerpo y en tus piernas y una mejoría. Y, claro, empecé a orar en lenguas ese día, esa mañana, orando en lenguas. Y esa tarde, creo que fue jueves en la tarde, fue menos el trauma, el dolor. Dije, wow, gracias Dios. El viernes mejor. Y esta semana fue maravillosa. Nada más grito como así, como un poquito, y ya. Y voy avanzando. Me dice, muy bien, avanzamos otro más. Muy bien, avanzamos otro más. Esta semana subí a mi recámara, a mi cuarto otra vez. Esta semana manejé de nuevo. Me esperé a que mi esposa no estuviera en la casa. Estaba yo solo en la casa. Y dije, fui a buscar las llaves del carro. Y todo lo que el doctor me ha dicho, ¿por qué no puedo mover la pierna? ¿Por qué este músculo, aquello? Es pues porque se le olvidó a tu pierna. Tu pierna se le olvidó cómo funcionar, 3 meses sin usarla, este músculo se le olvidó. Entonces, estoy reentrenando la pierna y todo, ¿verdad? Pero yo dije, se me había olvidado cómo manejar. Dije, mejor me hago la prueba yo solito, por si acaso. Me subí al carro, doblé la pierna, la metí, muy bien, cómodo. Vamos a dar la vuelta, como de 16 años. Me sentí, empecé a manejar esta semana otra vez. Dije, wow, me siento como un adulto, más bien como un adolescente, ¿verdad? Que acaba de recibir su permiso para manejar. Y fue una semana maravillosa, ¿sí? Y el Señor me recuerda, siempre vas a ver victorias tremendas a través de los tiempos extendidos de orar en lenguas, porque es un tiempo que estás dedicando específicamente, ¿sí? En fe, es fe pura. No tienes idea de lo que estás orando, pero sabes que Él se está moviendo en las situaciones imposibles que tienes enfrente. Hasta mi doctor ora en lenguas ya. Ni sabe él, pero estoy en la terapia, está doblándome la pierna y yo estoy así. Y empieza a darle más duro y estoy llorando en lenguas ahí. Y como que él no oye, nada más sabe. Él ha de pensar que estoy diciendo Ave María, algo así, ¿no? Y de repente que me da el duro y yo hago Shakabara. Y dice el que, ¿Shakabara? Le digo, muy bien, síguele doctor. Así. No es que tengamos poca fe, sino que tenemos burbujas de incredulidad, ¿sí? Que necesitan ser edificadas, ejercitadas, purificadas, hasta que salgan. Como cuando uno tiene un nudo, ¿sí? En un músculo, y te lo están hasta que sale, ¿sí? A todos nos fue dada la misma medida de fe. Voy a terminar con esta historia. Cuando yo crecí en la Ciudad de México, hasta los 18 años, después empecé a viajar en el campo misionero y a los 21 años mi esposa y yo nos casamos y ella es de aquí, venimos a vivir aquí. Pero como a los 16, 17 años de edad empecé a aprender yo acerca de la fe.
Yo crecí en una iglesia bautista y yo no sabía acerca de la fe o del poder del Espíritu Santo y nada así. Fui lleno del Espíritu Santo y comencé a aprender acerca de la palabra, las promesas de Dios, que no es solamente un libro de historia, sino que es una palabra que está viva y que tiene promesas para mí. Y una de las cosas que era un limitante para mí a esa edad era el hecho de que todos a mi alrededor decían, especialmente mi abuela que nos está viendo desde el cielo ya, pero ella fue maestra en una de las escuelas más prestigiosas de la Ciudad de México, donde yo fui toda mi infancia. Fue maestra de hijos de presidentes y gente de gobierno y gente muy rica. Y la educación, ¿sí? Era algo pero importantísimo. Toda la familia fue a la universidad, todos tienen grados y posgrados y cosas así. Y quiero decir esto, no estoy en contra de la educación, la educación es maravillosa, ¿sí? Es buenísimo y es lo que tienes que hacer si es lo que Dios ha puesto para ti, ¿sí? Y por eso. Pero en mi vida en ese momento era así como que esta era la verdad más grande, era si tú no vas a la universidad, papelito habla, vas a ser un don nadie. Nunca vas a ser nadie en la vida, ¿sí? Y cuando yo empecé a aprender acerca de la fe, empecé a buscar en la palabra de Dios y dije, ¿dónde está esa cláusula? Yo no encuentro esa cláusula en ningún lugar. ¿Dónde está eso que si no voy a la universidad voy a ser un don nadie? No lo encuentro en ningún lado. De hecho, yo veo algunos principios de aquí que Dios me promete prosperidad y una vida abundante, y en ningún lugar dice, pero tienes que ir a la universidad. Y a los 18 años el Señor me llamó al campo misionero, y ese mismo tiempo es cuando yo empecé a aprender acerca de los principios de Dios y cómo vivir por fe. Ahora, la mayoría de las personas que escuchan a alguien decir, ¿tú a qué te dedicas? Y alguien dice, yo vivo por fe, sabemos lo que significa es que no tienen trabajo y no les gusta trabajar, ¿verdad? Eso no es vivir por fe. Todos hemos sido llamados a vivir por fe. La Biblia dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todos hemos sido llamados, el justo por la fe vivirá. Soy justo, vivo por fe. No quiere decir que no tengo trabajo y que tengo que creerle a Dios para mi próxima comida. No es eso. Pero cuando yo estaba creciendo y estaba aprendiendo estas cosas, yo aprendí que los principios financieros de Dios, que vamos a hablar más de esto las próximas semanas, ¿sí? A cómo aplicar la fe a otras áreas, pero yo vi que ahí simplemente decía, esta es la clave, este es el principio, tú siembras y vas a cosechar, y entre más siembras, más cosechas. Y dije, pues ahí como que no hay límites, ¿sí? Y empecé a practicarlo. Y cuando fui al campo misionero, una de las cosas que yo necesitaba era una laptop, y en el 2002 una laptop era muy cara. Y yo acababa de salir de la escuela, iba de misiones, nunca había tenido un trabajo porque simplemente iba a la escuela y saliendo de la escuela me fui de misiones. Entonces no tenía dinero para una laptop y dije, Señor, necesito una laptop y tu palabra dice que si yo creo y pido, que tú me das, ¿sí? Y de hecho en Mateo 21, Jesús dice, si tienes fe y no dudas, no solo le harás esto que pasó a la higuera, sino que también le dirás a esta montaña, muévete y se echará al mar, y será hecho. Y todas las cosas que tú pidas en oración creyendo, las recibirás. ¿Sí? Y yo dije, esto está muy bueno, demasiado bueno para ser verdad, pero es verdad, es la palabra de Dios. Y empecé a poner fe en el mensaje nuevo que escuché, porque la fe viene por el oír. Y recuerda que si tú estás escuchando más de los medios de comunicación que de la palabra de Dios, tu sufrimiento es tu propia culpa. Entonces empecé a escuchar más de la palabra de Dios. Y en vez de escuchar las otras voces que decían otras cosas, ¿sí? No, dije, la palabra de Dios es esta. Y empecé a creerle a Dios. Fui de misiones, el Señor proveyó para mí de maneras sobrenaturales. Tengo tantas historias que les puedo compartir. Pero mi vida ha sido una vida de fe. Todo lo bueno que hay en mi vida es a causa de la fe. Ni soy tan inteligente, ni me gradué con un grado alto, ni nada así, ni fui a la universidad, ¿sí? Pero, y otra vez, es maravilloso. Y si tú fuiste a la universidad, qué bueno, que tus hijos vayan.
es muy bueno, abre muchas puertas, ¿sí? Bueno, eso no es el tema de hoy. Pero a lo que me refiero es que yo necesitaba una laptop. Es una de las cosas que necesitaba para mi trabajo y eran muy caras. Y el Señor sabía, así que yo sembraba, ¿sí? No tenía laptop que sembrar, porque si tuviera una laptop que sembrar, la sembraba y tenía una mejor laptop, pero porque de la misma semilla que siembras, recibes, ¿verdad? Pero pues cuando no tienes de esa semilla, pues entonces le crees a Dios y siembras como puedas. Entonces yo le creía a Dios y un día tuve suficiente dinero para comprar un estuche de laptop. Entonces me compré un estuche bien bonito, negro, para mi laptop. Y ahí andaba, ahí iba yo de ciudad en ciudad, con mi estuche vacío. Gracias a Dios por mi laptop. Gracias a Dios por mi laptop. Gracias a Dios que estaba yo rodeado de gente de fe, que no me hicieron burla, ni me bullearon, ¿verdad? Es tan importante de quién te rodeas. Porque te he enseñado que cuando tú recibes una revelación de la palabra de Dios, para que produzca transformación tiene que pasar, no solamente cambiar la manera en la que piensas y la manera en la que ves las situaciones, sino la manera en la que hablas. Y a veces cuando hablamos de nuestra fe alrededor de algunas personas, como que nos la apagan, ¿verdad? Entonces, meses después llega mi amigo, de hecho es Dan, el de la guitarra, ¿sí? Y me dijo, Dios me dijo que te regalara mi laptop. ¡Wow! Gracias. ¿Sí? Una de muchas historias, ¿sí? Necesitaba trajes para las cruzadas, sembré mi ropa, días después llega una tía y me dice, te llevo de compras, vamos a comprarte tus trajes. ¡Oh, gracias! O sea, muchas historias, ¿sí? Y entonces la fe va a hacer cosas y va a ver cosas invisibles y va a obtener cosas imposibles, ¿sí? Pero donde sentimos debilidad o vemos esas burbujas de incredulidad, nos indica que necesitamos edificar nuestra fe con el Espíritu Santo y orar en lenguas, ¿sí? Para que sea una fe nuclear, ¿sí? No podemos rodearnos de personas que van a hablar en contra de nuestra fe, ¿sí? De otra manera, como la fe viene por el oír, la incredulidad también viene por el oír. ¿Escucha? La incredulidad viene por el oír. Entonces, cierra tus ojos, voy a orar. Voy a pedir al equipo de oración que pase aquí al frente. Y quiero preguntarte esto. Ve y lee Hebreos 11, habla de la gente de fe. Y dice, por la fe, Abraham le creyó a Dios y esto. Por la fe, Enoc, por la fe, Noé, por la fe, Débora, por la fe, tantas personas, ¿verdad? Y habla de lo que pasó en sus vidas. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿sí? Por la fe, Francisco, ¿qué hizo? Por la fe, Isabel, ¿qué hizo? Por la fe, Hubert, ¿qué hizo? Por fe, ¿sí? Y tiene muchas veces que ver con cosas imposibles, situaciones imposibles y cosas que tienen que ver con nuestro destino y nuestro caminar. Por la fe, Abraham dejó su tierra y fue una tierra nueva. ¿A alguien le suena parecido? Ajá. Por la fe. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Sí? Por la fe, canto las canciones que canto y las creo. Por la fe, durante el tiempo de la declaración, ¿sí? Oro y creo lo que estoy declarando. Por la fe, oro en lenguas, ¿sí? Por la fe, ¿qué es lo que son las cosas que por fe estoy haciendo yo?
Espíritu Santo, yo te pido en este momento que nos des revelación de las cosas en las que ya no hemos usado nuestra fe, que la hemos dejado sin usar y que hemos estado solo desilusionados de cosas del pasado. Y te pido, Espíritu Santo, que nos guíes a cosas imposibles que has diseñado para nosotros para hacer contigo. Te pido que purifiques nuestra fe de las burbujas de incredulidad que luchan en contra de nosotros, de los pensamientos, ¿sí?, que atacan nuestra fe, de las ideas, de los medios de comunicación que quieren traer temor, Señor, y que podamos decir: por la fe hice esto, por la fe declaré esto, por la fe tomé este paso, por la fe fui a la iglesia en medio de una pandemia, por la fe camino con seguridad, por la fe no queremos vivir una vida aparte de ti, Señor. Así que te pido en el nombre de Jesús que esta revelación, Señor, vaya profundo y se impregne, Señor, a toda parte y área de nuestra vida, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Que no haya área en nosotros, Señor, donde digamos: oh, eso no lo creo, o eso no lo creo, Señor, sino que a través de la oración en lenguas y a través del oír y el oír la palabra, Señor, podamos crecer en nuestra fe y hacer grandes hazañas contigo y para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Yo quiero invitarte en esta mañana que te pongas de pie y le des un aplauso, Señor. Y si Hola, soy el pastor Benjamín Díaz. Gracias por mirar nuestros videos de YouTube. Espero que haya sido de bendición para ti. Siéntete libre de darle un like y de compartirlo con tus amigos o en tus páginas de medios sociales. También suscríbete a nuestro canal de YouTube para que puedas recibir notificaciones cuando nuevos videos suben o cuando estamos haciendo un live stream. En la descripción abajo puedes mirar también las páginas de internet y los otros medios sociales y recursos que pueden ser de bendición para ti. Gracias por mirar y Dios te bendice.